El mundo de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, presentaba a un planeta dividido en territorios desarrollados y otros atrasados. Los desarrollados, como Estados Unidos, eran países que habían ganado la guerra y por ende se habían desarrollado mucho más económica, militar y socialmente. El capitalismo había sido aceptado como un sistema mundial y está en pleno auge, con la producción de automóviles y electrodomésticos en Estados Unidos. Pero el sueño acabó con la crisis de los años 1929 y la profunda depresión de los años 30. No solamente afectó a Estados Unidos, sino que también tuvo una gran importancia en la economía mundial, y por ende en Alemania. Alemania, siendo uno de los países que habían sido derrotados en la Primera Guerra, se sentía humillada. En primer lugar, porque no se los dejaba participar en las negociaciones, pero también por las durísimas condiciones que se le impusieron en el Tratado de Versalles. El sentimiento de humillación por haber sido derrotados, junto a las crisis económicas y también la irrupción de masas que estaba en toda Europa, llevaron a países a que alentaran posiciones nacionalistas extremas que bregaron por el revanchismo y dieron lugar al surgimiento de movimientos autoritarios, cuya máxima expresión fue el nazismo alemán. Pero si las combinaciones de todos estos factores, sumados al contexto social y económico de la época, fueron necesarios para crear estos movimientos políticos, ¿se podría llegar a un movimiento político fascista en la actualidad? Esa misma pregunta es la que se hace en la película La Ola. Por eso hoy en Te lo resumo, no, el copyright. Por eso hoy en Te lo cuento así nomás, vamos a analizar La Ola. Pero muy por encima, porque no tenemos presupuesto para grabar mucho y aparte la entrega es el martes, hoy ya es domingo, ¿no? La película La Ola, producida en 2008 por Dennis Gransel, narra los hechos basados en el experimento de 1967, la tercera ola. A continuación, vamos a analizar diferentes momentos clave de la película que recuerdan al fascismo. O que nos ayudan a entender cómo pudo realizarse, en primer lugar, y cómo podría volver a existir, y todo eso, y todo lo demás. Pim, pum, pam. La película se lleva a cabo en una escuela secundaria de Alemania, donde un profesor de historia llamado Rainer Wenger, uno de los protagonistas principales, debe dar clases de autocracia por una semana a un grupo de estudiantes. Estos alumnos parecen no mostrar interés en esto porque dicen que es cosa del pasado. Entonces, decide experimentar con ellos. Todo comienza cuando se les pide que elijan un líder. Entre broma y broma terminan eligiendo al profesor, el cual, mediante el positivismo, emite órdenes que según él es para el bien de sus alumnos. Los hace marchar, porque según él, los une. Los hace pararse, porque según él, hace que la sangre fluya mejor. Los hace responder con respeto, porque el poder viene de la disciplina. Y reordena la sala y los asientos de los alumnos, porque trabajar en comunidad y llevarse bien entre ellos es la mejor manera de trabajar. Pero no todos cedieron ante el poder del profesor. Hubo resistencias, como Caro y Mona, que decidieron no participar de este proyecto porque iba en contra de sus ideales. Sin embargo, ellas más tarde se vieron hostigadas por no pertenecer al grupo. Mientras los días pasaban, el experimento avanzaba. No solo se unían más personas a su grupo, sino que también comenzaron a utilizar simbologías, la más notable siendo su uniforme, una camisa blanca, pero también crearon un nombre para identificarse, la ola. Y así la simbología se esparció por la ciudad en forma de logos y grafitis que los alumnos pintaban en la noche. La última simbología aplicada fue el saludo especial del grupo. Otra característica de este grupo es el sentimiento de pertenencia que generaba en sus integrantes. No eran solo compañeros de clase, eran parte de algo más y estaban juntos. Un gran ejemplo es el personaje de Tim, a quien podemos observar siempre solo, sin amigos y con una familia desatenta. Una vez que se une al grupo, sin mencionar que es de los primeros en reconocer al profesor como líder, nota que la gente lo respeta, que ahora hay personas a su alrededor, ya no está solo. Hay una parte de la película donde dos adolescentes comienzan a atacarlo. Rápidamente otros miembros de la ola corren a su rescate. Sin embargo, pese al sentimiento de pertenencia entre los integrantes de la ola, vemos que se relacionan de manera agresiva con los demás. Hay una gran presión dentro y fuera de la escuela para que el resto forme parte de la ola y respete su simbología. Como por ejemplo prohibir las entradas a lugares de la escuela a menos que te presentes con el saludo del grupo o uses la camisa blanca.
Este tipo de aptitudes, junto al uso de simbología, es similar al de un partido fascista. Unidad en el grupo, presión en los demás y uso constante de la violencia. Entonces, ¿qué nos dice esta película acerca del ascenso del fascismo en el siglo XX? Bueno, en primer lugar, mientras exista una sociedad disconforme, que no se siente representada y que descree de las instituciones, está latente el fantasma del pasado y la posibilidad de encontrar en el fascismo totalitario y nacionalista una respuesta a esa crisis institucional. Por otra parte, un fascista con buen discurso y con algo de carisma en público puede hasta parecer democrático en un principio, creando así una base de poder legitimado por la misma sociedad o el mismo curso, en el caso de la película. Y una vez en el poder, parece que se resaltan los atributos de la disciplina como motor del cambio, del uso de una coreografía para soltarse y distenderse, de la implementación de un uniforme para crear un sentido de pertenencia y la implementación de un saludo heterogéneo para la identificación de los integrantes. Y algo no menor, inventar la figura de un enemigo en común para cohesionar distintos grupos del mismo movimiento y así generar un movimiento de masas. Algo así como el partido de waterpolo, los anarquistas de la película o los judíos, en el caso del nazismo, un poco más real. Lindo combo, ¿no? Gente disconforme, un líder que se posiciona como carismático y revolucionario y que promete cambiar la realidad circundante, la creación de un grupo claramente identificado no solo hacia afuera, sino entre ellos, y sí. Entender la historia sirve para no equivocarnos en el futuro. Tanto los resultados de la película como el de la historia de los fascismos del siglo XX nos llevan al mismo lugar. Manipulación mediante discursos enardecidos a gente totalmente disconforme con su realidad, ejercer la segregación y la violencia contra grupos que piensan distinto, armarse para defenderse de amenazas externas que hagan peligrar el movimiento fascista y muerte, mucha muerte. En el mundo de hoy, en donde las instituciones no responden a las demandas de la sociedad, en donde existe un 1% más rico que el 99% de la población restante junta, en donde cada vez más personas sienten que sus necesidades no tienen dónde ser escuchadas, en donde la violencia entre pares está a la orden del día y donde en casi todo el mundo el mango no alcanza ni para llegar a fin de mes comiéndote un alfajor que te gusta sin pensar en qué vas a comer mañana, en ese mundo de hoy, en donde distintos políticos con discursos neofascistas encuentran legitimación en los procesos democráticos, ¿realmente estamos seguros de que los movimientos fascistas como el nazismo, el estalinismo, el totalitarismo italiano de Mussolini del siglo pasado están tan lejos de repetirse? Es para pensar por lo menos. ¿Qué rol puede tener el neoliberalismo, la globalización depredadora por parte de los 5 países más dominantes del mundo y, por cierto, más armados militarmente, y el capital en un escenario así? Eso es todo, amigos.